Se ha cantado un himno que es precioso. Energía, firmes, adelante, soldados de la fe. ¿Por qué? Porque las acechanzas del enemigo dice que son constantes y todos los días de nuestras vidas. Pero qué hermoso que en la lectura que tenemos podemos descubrir algo. Y voy a volver a leer la Gálatas 6, del 7 al 9. La palabra del Señor nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos, firmes y adelantes, soldados de la fe. Amado Señor, queremos darte gracias por esta pequeña porción que nos anima, Señor, que en medio de todo tú estás en control. Gracias, Padre, por Pablo, que se refería a esas cosas espirituales y morales excelentes que se aprenden en tu palabra, en las cuales participamos con nuestros hermanos, juntos con el Señor. Pues, Padre, queremos ser triunfantes en medio de pruebas, en medio de angustias, en medio de vicisitudes que se presenten a nuestras vidas. Una vez más, Padre, glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Quiero contarles la historia de un señor que se llama Nicholas Winston. ¿Por qué la historia de este hombre? Este caballero dice que está considerado como el héroe secreto que salvó a cientos de niños judíos. Él no era judío, ojo, pero sí tenía un gran amor hacia los niños, y la actitud que tuvo impactó a una nación. Tal es así que la BBC de Londres le dedicó varios programas de televisión. ¿Será fácil salvar a 669 niños de una muerte segura? Este hombre dice que lo hizo aun cuando estos niños eran llevados a ese campo de concentración nazi el año 1939. La historia no queda ahí. Pasaron 50 años sin que Nicholas Winston contase a nadie lo que había hecho por estos niños judíos. Mire, no dijo nada, no se ufanó, simplemente quedó callado y seguía orando al Señor. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Su esposa llamada Greta descubrió un maletín que contenía toda la documentación con los nombres de estos niños y las cartas de agradecimiento de sus padres que ahí estaban en ese maletín. Un hombre simple, un hombre humilde, que no necesitó decirlo nada. Y la historia continúa. Dice que la reina Isabel II reconoció este gesto, otorgándole el título de Sir. Ahora, Vera Gissing era una de esas niñitas que estaba también ahí prisionera, pero una vez liberada, escribió el guión de una película en gratitud a este hombre, que se titula Power of Humanity, o sea, poder de la humanidad. Ahora, su historia de este hombre ha inspirado 2 películas más, titulada All My Love Forever, y del poder de Dios. O sea que este hombre ha hecho tantas cosas por amor a un pueblo y por amor a los niños. Este Sir Nicholas ostenta también el título libertador de la ciudad de Praga y la cruz de la primera clase, máxima condecoración que se da en Checoslovaquia. ¿Y por qué? Porque amó tanto a los niños, porque amó tanto al país. Y él quería, digamos, que ese peligro que era presente, en algún momento pudiera olvidarse todo. Pero trabajando, poniéndose en actitud. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos años tiene este hombre? Él vive hasta el día de hoy. Tiene 105 años
por la gracia de Dios. Amó a Checoslovaquia, amó también a los niños en medio de tanta maldad. ¿Nosotros podremos amar en medio de tanta maldad? Aunque hay muchos aspectos que amamos del país donde vivimos, en estos momentos nuestra nación, hermanos, está en peligro. Y está en posición de ser atacada. Hace unos días nosotros celebrábamos, ¿qué cosa en Canadá? Un día recordando a aquellos hombres que habían caído. Créame que a mí me emocionó hasta las lágrimas cuando podía caminar por la carretera y ver gente que estaba en construcción, quedar esos 2 minutos que habían decretado en silencio. No podía parar porque estaba en la highway, pero sí mi mente iba en oración dándole gracias a Dios por este país que a nosotros nos ha acogido, por este país por el cual también tenemos que darle gracias a Dios, porque nos trajo de nuestro país para poder vivir en libertad. Y esto nos compromete a nosotros a amarlos. Algunos no pueden ver el peligro, mientras que otros de otra manera deliberada lo ignoran. Hay muchos que no ven el peligro que pasa en Canadá, o tal vez en Norteamérica, el vecino de al lado, porque no les interesa, o no se quieren enterar por las noticias. Pero nosotros como creyentes, hermanos, debemos estar impactados todo el tiempo, y debemos orar por el país. Es fácil que estos cambios pasen desapercibidos para muchos. Ah, sí, hace 2 días se celebró al soldado desconocido, recordando a aquellos hombres que murieron. Sí, qué bien. Debe de impactarnos, porque gracias a ellos es que nosotros ahora tenemos libertad. Entonces, cuando se despierta de su letargo el pueblo de Dios, se dará cuenta que ya no es muchas veces lo mismo que sucedió hace varios años. Nosotros tenemos que estar siempre despiertos y atentos a la necesidad de nuestra patria. Se cantó un himno precioso que va en conexión a esto. Firmes, soldados de la fe. ¿Por qué? Porque adelante dice que está Jesús guiándonos en esta batalla. Entonces en las Escrituras nosotros encontramos principios bíblicos. Y qué bueno que dice Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra a lo que lo instruye, y no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. ¿Por qué es que dice esto el apóstol Pablo? Entonces acá encontramos un primer punto, un primer principio. Todo acto tiene consecuencias. ¿Cree usted que todo acto tenga consecuencias? No podemos continuar, amados hermanos, haciendo lo malo, aquello que es de nuestro agrado, y esperar recibir cosas buenas. No podemos. Y bien claro dice la palabra de Dios, el árbol malo que da malos frutos. El árbol bueno es por lo contrario, da buenos frutos. Eso lo dice las Santas Escrituras. Y en Jueces 17:6 se nos dice, o se nos narra, en aquellos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese usted, esto es cuando una nación está en peligro, cuando una nación no es impactada por la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que sucede cuando el pueblo de Dios se niega. ¿A qué? A obedecerle, a tener oídos audibles a la palabra de Él, a sus instrucciones y someternos a la voluntad de Él. Y si no lo hacemos, ¿cuáles son los resultados? Los resultados dicen que van a ser caóticos, van a ser nefastos. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de Jueces, lo que pasó con el pueblo de Israel por ser necio. En Jueces 21-25 se vuelve a repetir. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía o bien lo que le daba en gana. ¿Se dan cuenta cuál es el impacto entonces del creyente para poder ayudar a la nación? Nosotros como iglesia. Qué triste conclusión la de Jueces. Empezó con los triunfos de una nación que escuchaba la palabra de Dios. Nosotros lo vemos en 1 Jueces 1, del 1 al 26. Y termina con un pueblo dividido.
un pueblo arruinado, un pueblo reducido a tretas y engaños. ¿Cómo se explica esto? Dice bien claro la porción que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en Gálatas Pablo nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque el que sembrara para su mal, también segará para su mal. ¿Sí? Hermano, no podemos hacer por nosotros mismos como nos da la gana. No podemos por nosotros mismos definir lo que es bueno, lo que es malo. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Es Dios el que a través de sus principios, es Dios que a través de sus mandatos nos ayuda a dirigir vidas, nos ayuda a dirigir sociedades, nos ayuda a dirigir familias. Es Dios, es la iglesia la que debe estar imbuida, metida para poder ver los problemas que tenemos por delante. Últimamente se ha estado hablando también de los acontecimientos que ha pasado en el país vecino. Y entre ellos se menciona también a un vicepresidente que tiene, y permítame decirlo, es Mike Pence, ¿verdad? El nuevo vicepresidente. Dice que este hombre nació en 1959 y era de una familia irlandesa de la clase trabajadora. Pero hay una cosa, fue gobernador de Indiana. Este señor goza de buen testimonio y no es un político de escándalo, como lo tiene ahí por delante. Sin embargo, ¿por qué es que Dios permite que este hombre esté ahí? Nosotros como creyentes sabemos que el Señor es quien tiene la última palabra para estos asuntos. Porque muchas veces yo puedo decir, no me gusta fulano, me gusta mengano. Pero la Biblia nos enseña que Él es quien decide qué persona será la que gobierne. Y asegura el debate de los soberbios. Solamente nosotros como pueblo tenemos que orar toda la vida. Y si el Señor ha considerado que este hombre esté ahí, porque este hombre, créame, que era católico y se convirtió al Evangelio, ahora es cristiano, es creyente, porque aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Y está metido en ese grupo. ¿Será por algo? Seguro que sí. Dios siempre pone en medio de tantas cosas algo bello para que su palabra haga efecto. Y qué bueno que este hombre, este vicepresidente, se enfoca en su partido a llevar paz, a llevar tranquilidad frente a esa tumultuosa campaña de su presidente. Él está ahí sirviendo de freno y poniendo la calma. Qué hermoso que este hombre, durante su carrera política, luchó contra esas cruzadas de homosexualismo en el país vecino. Luchó y puso argumentos bíblicos que no se debía de aceptar eso. ¿Y qué es lo que encontró? Rechazo, injuria y más mentiras para tratar de tumbarlo. ¿Sí? Ahora en Gálatas 6, 7, 8, lo que encontramos, hermanos, es una advertencia. Por eso que bien claro dice la palabra, no os engañéis, aun cuando se pueda estar en un lugar especial dirigiendo un país. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también dice que segará. ¿A nosotros entonces nos cuesta ahora señalar y apuntar? No, esperemos a que Dios haga el resultado y Él sea el que califique. Porque su palabra bien claro lo dice. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros debemos considerar la semilla que sembramos en nuestra vida. Eso es lo que debemos de considerar si agarramos este pasaje. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando en mi vida diaria? ¿Qué estoy sembrando en ese caminar diario que tengo con mi Señor? ¿Qué es lo que estoy sembrando en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, en la iglesia, en la nación? Eso debe llevarme a dar respuesta. ¿Qué es lo que estoy sembrando yo como parte del cuerpo de Cristo?
¿Expresamos y mantenemos firmes nuestras creencias? ¿Determinan nuestras convicciones bíblicas la manera en la que nosotros muchas veces cuando somos llamados a votar lo hacemos? ¿O no tenemos tiempo? ¿No nos interesa? ¿Y cómo nos relacionamos con esas personas? ¿Trabajamos para ese Dios que adoramos nosotros? ¿Buscamos ese Dios? Hermano, el creyente debe de impactar la sociedad. Nosotros estamos puestos para hacer luces. Entonces vemos acá un segundo punto. La iglesia dice que es la conciencia o brújula de una nación. ¿Usted lo considera? Que la iglesia es la conciencia o es el mapa, es la brújula que guía. ¿Podemos afirmar que el mensaje de nuestra iglesia está basado en las verdades bíblicas? Mire que acá hay un compromiso de por medio para nosotros. Si no declaramos la verdad de Dios, ¿qué pasa? Estamos perdidos. Vamos a seguir contribuyendo a la maldad en un país que nos ha abierto sus puertas para nosotros servirlo. Y el principio que nosotros hallamos en Gálatas 6 nos garantiza ¿qué cosa? Acá hay un principio que nos garantiza algo, que segaremos lo que hemos sembrado. ¿Sí? Segaremos lo que hemos sembrado. No podemos dar por sentado que seremos bendecidos por Dios, amados hermanos, basados en lo que sucedió en el pasado. Recuerden que Israel se olvidó de Dios. ¿Y qué recogió? Y si este principio lo llevamos, ¿qué de nosotros? La cosecha está cerca y nuestra nación se sigue alejando de lo que es justo para encaminar hacia la maldad, el pecado y el engaño. Vea usted, lea a diario los periódicos, vea usted, nuestra nación que antes se oraba se está alejando de la verdad de Dios todos los días. Y es por eso que el testimonio del creyente debe de resplandecer todo el tiempo. Y la palabra de Dios lo dice bien claro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Es la iglesia la que debe estar metida ahí, siendo la sal de la tierra, siendo la luz que ilumine. La iglesia, hermanos, es la conciencia de la sociedad. ¿Podemos como iglesia llamar bueno a lo malo? Dígame usted, ¿podemos llamar bueno a lo malo? ¿O ser una voz de justicia? Una voz que habla por los oprimidos. ¿Nosotros qué debemos ser? Una voz que declare las verdades de Dios todo el tiempo. Una voz que no tolere actos de maldad. Esa debe ser la iglesia. Y no estar apoyando tampoco, sino ser un freno para todas estas cosas. Ciertamente el futuro no luce prometedor, créame. Si antes en nuestro país a cierta hora se paraba y se entonaba el himno, oh Canadá, y marcaba eso de que era como una oración de agradecimiento y respeto, y también se oraba, pues ahora se está quitando todo eso. ¿Por qué? Porque también hay ciertos grupos que están creciendo y están haciendo valer derechos que no son derechos cuando se quita la verdad de Dios. Es que se está dañando a otras religiones, ¿qué importa? Pero nosotros defendemos la verdad de Cristo. Por eso digo, en los colegios ya no se enseña el temor reverente a Dios. No se ora, se ha quitado todo tipo de adoración a Dios. Más por el contrario, ¿qué se está dando? Se está dando aceptación a la homosexualidad. Últimamente tuvimos un taller, ¿recuerdan? Se tocó ese tema. Lástima que muchos no estuvieron. Pero es un tema que valía la pena escuchar porque tenemos hijos, tenemos niños y queremos
¿Cómo llevar a esos niños en una sociedad que se va corrompiendo cada día más y más? Hermanos, quitar la oración y la Biblia en las escuelas para que sean promovidos es aberrante cuando alimentamos eso para que las cárceles se llenen. Parece mentira. ¿Por qué no promover en las escuelas el amor y el temor a Dios? Eso no debe salir de nosotros. Y así evitar que lleguen los jóvenes a los centros penitenciarios. Porque el día que esos jóvenes, esos niños que ahora vemos que van creciendo, lleguen a esos centros penitenciarios, ¿sabe cómo van a salir? Van a salir con las uñas afiladas, más malos, más vengativos, odiando más a la sociedad. Eso es lo que va a pasar cuando ellos cumplan su condena. Van a ser agresivos, asesinos, resentidos sociales y sobre todo van a ser parásitos de la sociedad. Ese es el peligro que se está corriendo cuando la iglesia no está presente y no atiende. Es por eso que no podemos ignorar o negar lo que hoy está sucediendo, amados hermanos. Esa actitud de negación solo revela que la mayoría no ha prestado atención a las advertencias que nos da Pablo acá en Gálatas. Y bien claro lo dice. ¿Cuáles son esas advertencias? Primeramente nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Se da cuenta del peligro. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no queda ahí. Dice, no te canses. Insiste todo el tiempo en hacer el bien. Tú como iglesia, tú como padre de familia, insiste, no te canses. Amados hermanos, la iglesia no debe guardar silencio, debe dirigir a sus creyentes que vivan la verdad del Evangelio en cada aspecto de su vida, así como lo está haciendo o lo hizo este señor Nicholas Winston con los niños, que se preocupó en sacarlos, o como este mismo vicepresidente, que en medio de todos los abucheos y las señalizaciones que se le está dando ahora, está preocupado en hacer eso. Usa el lugar donde está para poder llevar la palabra de Dios. El tercer punto que vemos es señales de una iglesia en peligro. ¿Por qué? Cuando los creyentes aceptan como bueno aquello que va en contra de las enseñanzas bíblicas, su sociedad manifiesta características X. ¿Y cuáles son esas características que manifiesta? Cuando no vamos de acuerdo a los principios bíblicos. Primeramente, algunas he puesto ahí, la inmoralidad. Dice que la inmoralidad es tolerada y hasta legalizada en la sociedad. Y la iglesia es guiada por un deseo de indulgencia y libertinaje sexual que se va en contra de la genuinidad sexual. ¿Usted recuerda lo que pasó con Corintios? ¿No pasó también un tiempo terrible? ¿Queremos llegar a lo mismo? ¿A tolerar la inmoralidad? El ser indulgente por lo que está pasando. Hermano, ese es uno de los peligros. Y otro de los peligros también está ahí metido, pegadito. No sé si lo tengo ahí. La avaricia. Las personas harán todo lo que sea necesario para adquirir riquezas, incluyendo robo, engaño, mentira. Están muchas veces metidos en ese poder. Y es fácil quebrar la mano. Y nosotros como iglesia tenemos que denunciar esas cosas. Por otro lado, también va a influir el orgullo. Cuando los líderes usan el poder, cuando los líderes usan el púlpito para agasajar su orgullo y creen poder obtener todo lo que desean, ¿sabe lo que pasa? Se descuida el redil de Dios. Cuando se usa este púlpito para ser ovacionado, para ver cómo me masajeo el ego. Por eso que la iglesia está en peligro. Y podría añadir algo más, la pereza. Las personas que vendrán a ser dependientes
Ya no tratarán de obtener lo que es mejor, sino que expresarán que otros lo mantengan. Ay, pero ¿para qué? ¿Para qué esforzarse? No dice que en Canadá tenemos un banco de comida. ¿Ve? No dice que cuando venimos por primera vez acá el gobierno nos da una X cantidad de dólares para vivir. ¿Para qué voy a trabajar acá yo? Sí puedo ser mantenido por el gobierno. Tengo 5 hijos, sí, también me paga por los 5 hijos. Nosotros como iglesia muchas veces vamos a pasar por esa situación teniendo gente. Tenemos que animar a esta gente a trabajar, a buscar la verdad de Dios y a ser no un parásito, sino una persona que edifique el cuerpo de Cristo. Y para eso estamos nosotros, para enseñar como iglesia. Ya hemos tenido experiencias con muchas personas que han llegado en esa situación. Y así como vinieron, también se fueron. Desagradecimiento. Muchas veces también nosotros somos desagradecidos. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que las personas se olviden de las bendiciones de Dios que han recibido de parte de esta nación. Yo no me voy a olvidar nunca, amados hermanos, el día que vine a este país. Vine solo, vine con muchas ilusiones, vine con temor. Pero Dios fue bueno conmigo, porque me permitió conocerlo. Me permitió someterme a su voluntad, a dejar mucho de la basura que traía dentro de mi ser y agarrarme del Evangelio y dar un primer paso y un segundo paso. Gracias, Señor, es mi oración todos los días por este hermoso país que ahora lo considero mío. Gracias, Señor, y eso debe ser para usted todos los días. Y como iglesia debemos de enseñar a todo aquel que viene. Porque acá somos un país de inmigrantes, ¿verdad? Ser agradecidos con ese Dios eterno. Y esto tiene que partir de nosotros. También está, hermano, por otro lado, otro rubro, la irreverencia. Muchas veces ahí corre el peligro. Cuando dejamos de lado la palabra del Señor, no lo veneramos como Dios. No consideramos que todo es sagrado. Por el contrario, muchas veces nosotros también somos irreverentes, salimos del templo cuando a veces nos da la gana, durante el mismo servicio. Entramos al servicio a la hora que queremos. No nos interesa. La cosa es un domingo y lo venimos haciendo como si fuera una cosa mecánica. No separamos este día que es sagrado para Dios, apartado para Él, para poder nutrirnos de su palabra. No, por el contrario, amados hermanos, hacemos lo que más nos parece. Estamos más atentos ¿a qué? A otras cosas. Tal vez a la llamada de mi teléfono, a mi celular, a cosas que más me impactan de afuera que a la palabra de Dios. Y muchos no traen la Biblia para poder meditar. Se olvidan que este es un lugar sagrado, que hay irreverencia a Dios. Y por todo ello, bien claro dice, se originará peligro de juicio. Dios no puede ser burlado. El juicio se inicia ¿dónde? Primeramente en la casa de Dios. Ahí es el peligro. Cuando se inicia en la casa de Dios, cuando el pueblo de Dios no vive de lo que declara la verdad. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro 4:17. En 2 de Crónicas 7:12 al 17, vamos a ver lo que dice. Dice la palabra de Dios, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, y he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, y se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mire, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos
mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, y para siempre mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduviese delante de mí como anduvo David tu padre, e hiciese todas las cosas que yo te he mandado, y guardare tus estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino. Amados hermanos, es bueno que al terminar la construcción del templo y los días de su dedicación fueron completados, el Señor le enseñó a Salomón ese principio importante. Mientras el pueblo sea desobediente, dice que Él castigará su pecado, versículo 14. ¿Y cuál es la condición entonces? La condición es la obediencia de todos, empezando, como fue con el rey Salomón, y ahora empezando por nosotros. La obediencia, cuando un pueblo está en peligro porque ha olvidado. Hermanos, Dios nos dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Qué importante es esto, humillarse ante la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos da la razón para abrigar esperanza respecto a nuestra nación y la grave decadencia espiritual que estamos viviendo. En todas partes. Y créanme que el primer paso para corregir el curso de nuestro barco nacional es que el pueblo de Dios busque con corazones sinceros y contritos la palabra de Dios. ¿Cree usted que nosotros estamos metidos en este bote para poder luchar? Claro que sí, amados hermanos. Y esto es necesario que lo hagamos. Entonces nosotros vemos acá, hermanos, principios. Podemos nosotros humillarnos. Significa reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Someternos a sus mandamientos. Pedirle a Dios en oración. Orar todo el tiempo. Como cristianos, los que tenemos la responsabilidad es de interceder por otros. ¿Cree usted? Sí. Somos nosotros los que debemos humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios como iglesia y convertirnos de nuestro pecado para que el Señor avive su iglesia y sane nuestra tierra. ¿Ustedes han escuchado cómo se derrumbó los muros de Berlín? ¿Cree usted que una oración masiva hace caer un muro? Creo que en el Antiguo Testamento estábamos viendo cuando sitiaron también, ¿recuerdan? Y esos hombres adoraban y dice que cayó Jericó. Pues algo parecido sucedió también con los muros de Berlín. Dice que el 9 de noviembre de 1989 ha quedado grabado en la historia el día que cayó las murallas de Berlín. No la voy a hacer larga. Ignorando amenazas de muerte y un inmenso operativo policial, miles de personas se reunieron el 9 de octubre, ¿sabe dónde? En las afueras de la iglesia San Nicolás, en la ciudad de Leipzig, para orar por la paz y el país. Recuerden cómo estaba esa Alemania dividida. Fue la mayor demostración vista en la Alemania Oriental de la culminación de años de oración llevada por un pastor. Siempre hay alguien detrás de todo esto para que esos muros cayesen. Ese pastor se apellida Führer. La pregunta es, ¿cómo hizo esto la iglesia para terminar jugando un rol importante en la política de un régimen ateo? Porque muchos dependen de decir, pastor, usted está hablando de política. Pero ¿cómo hizo para que un pastor pudiera influir? Todo empezó, mire, históricamente, en 1982, cuando este siervo, este pastor,
comenzó a llevar a cabo oraciones de paz cada semana, los lunes por la tarde, en su iglesia. ¿Usted sabe cuántos acudían? Un grupo de gatos, 5 gatos. No llegaban, dice, ni a una docena de personas. ¿Y usted cree que con un grupito se pueden tumbar los muros de Berlín? No, hermano, es imposible. El gobierno, por otro lado, amenazaba cualquier reunión de actividad religiosa, otro enemigo. Pero las oraciones eran de lo contrario, de continuo, cada lunes con este pequeño grupo. En 1985, ya habían pasado, el pastor Führer se atrevió a poner un aviso afuera de la iglesia que decía, abierta para todos. Este gesto se convirtió en el único espacio en Alemania occidental, el único lugar donde usted podía hablar libremente, donde la gente podía expresar, donde podía discutir cosas políticas tal vez, porque había una ley de la mordaza. Usted no puede hablar porque si no va preso, y hay de aquel que se meta con el gobierno. Pero sin embargo dice, el 8 de mayo de 1989, las autoridades policiales pusieron barricadas en las calles que conectaban a la iglesia con el objeto de alejar gente, porque ahí va viniendo mucho más gente. Tuvo efecto contrario, la congregación crecía más y más en medio de la oposición, algo así como pasó con la iglesia primitiva. Las oraciones de cada lunes fueron imitadas en otras ciudades, no solamente en el pueblito sino en otras ciudades, originando más amenazas, más prisiones a todo aquel que iba a esos lugares de oración. Pero el 9 de octubre del 89, la ciudad estaba tensa. Se veía soldados por todo lado, policías rodando por todo lado, y la sensación o el presagio de algo va a suceder. Sensación de miedo. Había un presentimiento de que ese día podía terminar en un baño de sangre. 120,000 personas tomaron las calles y cada día se volvía más fuerte la presencia del pueblo hasta que alcanzaron a más de 300,000 manifestantes. Era un momento expectante en que la iglesia, un grupo minúsculo, seguía orando por la paz y la gente afuera, y era un momento de explotar. ¿Qué es lo que pasó ese 9 de octubre del 89? El muro de Berlín cayó. En medio de escenas de júbilo, que fueron seguidos por todo el mundo, porque se vio el impacto cuando la BBC de Londres lo puso. Gracias a la oración de un grupo de hermanos de esta pequeña iglesia. Hermanos, sin la participación de la iglesia, todo hubiera sido como otras revoluciones sangrientas. No hubo muertos. Créame que el pastor Führer continuó al frente de la iglesia hasta su retiro, que fue el año 2009. ¿Se da cuenta cómo impacta la iglesia? ¿Cómo podemos impactar nuestra nación? Antes de retirarse, él dijo que las acciones emprendidas por la iglesia no estaban orientadas a aumentar el número de la congregación, sino a llevar el evangelio de Cristo a los necesitados en medio de pruebas, de restricciones y de limitaciones. Finaliza él diciendo, oremos sin cesar hasta que siga cayendo más muros que nos separan de la verdad del evangelio. Amados hermanos, cuando la iglesia se acerca a Dios, cuando busca a Dios, impacta una nación y seguirán cayendo muros. Ese es nuestro trabajo. Por eso el título, Peligro Presente, una nación no impactada. ¿Cuándo impacta? Cuando nosotros, como grupo minúsculo tal vez, sigamos orando todo el tiempo, sin cesar, tomando este principio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Realmente, Señor, en estos pequeños versículos aprendemos
que tú eres grande en misericordia. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a ver de una manera objetiva a través de la palabra tuya y a servirte con dedicación, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no nos cansemos de hacer el bien, porque tu palabra nos dice, Padre, que cegaremos si no desmayamos y vamos a cegar al tiempo que tú consideres. Te alabamos y te bendecimos, Señor, pidiéndote que bendigas siempre nuestra iglesia y las iglesias que están en todo el mundo llevando el Evangelio. Una vez más, Padre, glorificamos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Vamos a cantar entonces un himno. ¿Nos ponemos de pie, por favor?